El Instituto Estatal Electoral de Chihuahua presenta Espacio Electoral. Espacio Electoral. Adentrémonos con la información de gran interés para todos. Espacio Electoral al aire en Radio Universidad. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos nuevamente a Espacio Electoral. Nos encontramos en el 106.9 de Radio Universidad, aquí en este espacio de la Universidad Autónoma de Chihuahua, que como siempre estamos aquí todos los lunes y todos los martes a las 2:30 de la tarde con Espacio Electoral, este programa del Instituto Estatal Electoral, donde abordamos temas que tienen que ver con democracia y con todo lo que organiza el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Y pues bueno, hoy se encuentra conmigo, mi nombre es Rolando Nájera, es un gusto saludarles, y se encuentra conmigo el director de Educación Cívica y Participación Ciudadana del Instituto Estatal Electoral, el licenciado Pedro Uranga. Muy buenas tardes, licenciado. Muy buenas tardes, Rolando, muy buenas tardes, auditorio. Pues bueno, aquí el licenciado Uranga nos visita en esta ocasión por un tema muy importante, por un tema que nos entretiene y que a la vez nos hace reflexionar. Es el cine, un tema que a mucha gente nos apasiona. Y pues bueno, es un proyecto que trae aquí la Dirección de Educación Cívica y Participación Ciudadana, que es un ciclo de cine. Para que nos comente, licenciado, de qué se trata este proyecto que han denominado Cine Debates. Mire, Rolando, se trata de usar el atractivo del cine, del séptimo arte, que siempre logra llegar al ánimo de la gente para abordar temas de la cultura cívica de los mexicanos, o que debería ser la cultura cívica de los mexicanos. Usamos este medio porque podemos generar que acuda la población a ver este tipo de películas con contenido cívico, porque podemos, a partir de una película vista en colectivo, abrir un debate sobre los temas que esa película plantea, enriquecer los conocimientos que tenemos unos y otros en ese debate, pero sobre todo elevar la conciencia ciudadana sobre la problemática nacional, la problemática local y también la internacional, porque muchos de los problemas que nos aquejan en realidad no tienen etiqueta de nacionalidad ni de localidad. Hemos iniciado ya este mecanismo para promover la participación ciudadana desde el Instituto Estatal Electoral con un primer ciclo que se va a estar llevando los miércoles cada mes en el Instituto Estatal Electoral, el último miércoles de cada mes, pero que además lo vamos a estar trasladando a centros universitarios, tecnológicos, a colonias, a municipios en el auditorio municipal. Vamos a ir haciendo crecer esta presentación de películas en ciclos, con un tema definido para cada ciclo, en el ánimo de llegar a más población, de que la población acuda por la atracción de ser una presentación de películas y además por los temas que se van a ir tratando. Este primer ciclo que le comentaba Rolando ya iniciamos hace 2 semanas en el Instituto Estatal Electoral, aquí en el local del instituto, en la sala de plenos del instituto, en Avenida División del Norte y calle 23, versa sobre el derecho de la mujer a votar y ser votada, lo que se llama el sufragio femenino activo, votar, y pasivo, ser elegida para cargos de elección popular, para cargos en el poder público. Es un tema que está totalmente de actualidad, con las elecciones que recién acaban de concluir el pasado domingo 1 de julio. Logramos los mexicanos, después de una lucha muy ardua, sobre todo de las mujeres, de muchas décadas, de casi 100 años, logramos tener en
el Congreso de la Unión, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados, un número equivalente de hombres y de mujeres, diputadas, diputados, senadoras y senadores, por primera vez en nuestra historia. Ese es un gran logro que costó esfuerzos de mujeres que lo iniciaron, como decía, hace ya prácticamente un siglo, desde la Revolución Mexicana. Ya en el Congreso Constituyente de México, en 1917, había una persona, una que era secretaria de don Venustiano Carranza, una mujer muy brillante, muy joven, por cierto, en aquellos entonces, que promovió que en la Constitución de México en 1917 se reconociera el derecho de la mujer a votar. Por supuesto que no quedó así. Era el Congreso machista de puros hombres, y además todavía entonces prevalecía, no tanto como ahora, pero era mucho más fuerte en aquel entonces, la idea de que la mujer tenía que estar en su casa cuidando a los hijos y cuidando al marido, lavando la ropa, haciendo la comida, y nada tenía que andar haciendo en los asuntos públicos, mucho menos lanzándose para campañas electorales y ocupando cargos públicos. No se logró en 1917. Posteriormente, mujeres, sobre todo en Yucatán, lograron allá por los años 20 que se les fuera reconociendo el derecho a ser electas y a votar. Y antes incluso de lograr que se les reconociera el voto, lograron ser electas para algunos cargos municipales y en Congreso Estatal de Yucatán. Es histórico lo que se logró en aquel entonces. Entonces, recogiendo aquello que es historia nuestra y las luchas de las últimas décadas por lograr paridad en las candidaturas y luego paridad en el acceso a los cargos públicos de elección, hemos iniciado este ciclo del sufragio femenino en el mundo y en México. La primera película que estuvimos viendo y debatiendo fue la relativa a la lucha de las mujeres británicas, que también desde 1860 ya estaban luchando por que se les reconociera su derecho a votar, y que culmina finalmente en 1918, concluida la Primera Guerra Mundial, en que en Inglaterra se les reconozca su derecho a votar. Esta película, Las sufragistas, es una muy buena película porque refleja muy claramente el contexto de aquella lucha de las mujeres británicas. La oposición de los congresistas, de los parlamentarios británicos, a conceder, a reconocer ese derecho a la mujer, la oposición incluso de los esposos, para que las mujeres, sus esposas, que ya trabajaban muchas de ellas, precisamente a raíz de la transformación de la Segunda Revolución Industrial y de la Primera Guerra Mundial, muchas mujeres acceden al trabajo en fábricas, en instalaciones fabriles. Se negaban los hombres a que la mujer participara en la política y accediera a cargos públicos y tuviera siquiera el derecho a votar. Esta película que menciono, Las sufragistas, nos refleja claramente ese contexto de la mujer británica en aquellos entonces, no solo negada en sus derechos cívicos y políticos, sino también negada en su igualdad en el trabajo, siempre tratada con inferioridad, con menores salarios, en trabajos más extenuantes, además agredida sexualmente, acosada por los hombres que estaban predominando en el ámbito laboral, y también, por supuesto, la oposición de los políticos tradicionales británicos a reconocer este derecho a la mujer. Es una película que ha causado mucho impacto, en donde se ha exhibido en todos lados, y aquí también nos sirvió para hacer un debate de cuánto costó a aquellas mujeres lograr siquiera que se les reconociera su derecho a acudir a una urna y votar para la toma de decisiones de cómo se conformaban los poderes públicos. Sí, pues como usted bien lo dice, con esta película vimos todo ese entorno que se vivía, ¿no? Y vimos la lucha de las mujeres que ahorita tal vez lo vemos
de manera natural, no que una mujer pueda acceder a algún cargo político, que pueda ocupar algún cargo político, y como lo dice, ya hay en nuestro país un gran avance. Pero esta película de las sufragistas nos lleva a cómo inició esta lucha, ¿no? Qué tipo de mujeres eran las que iniciaban esta lucha, y sobre todo cómo eran vistas por los hombres, ¿no? Vemos las actuaciones de Meryl Streep, de Helena Bonham Carter, y vemos estas situaciones que dice de esos abusos sexuales que pues bueno, las mujeres se tenían que aguantar, esos abusos laborales que ahora también ya hay muchas demandas sobre esto, y que tal vez ahora lo vemos común el que una mujer tenga este tipo de denuncias, ¿no? Pero antes no se podían denunciar estas cosas. Entonces, bueno, ¿cómo vamos? ¿Cómo hemos avanzado? ¿Nos falta o ya estamos bien en este tema? No, nos falta mucho, pero hemos avanzado mucho también. Valga esta contradicción. Y mientras más avanzamos, más cuenta nos damos de cómo ha estado excluida la mujer, porque visibilizamos lo que antes parecía natural, que no era más que una situación social, no natural, de la mujer excluida, negada, siempre vista como inferior, siempre teniendo que salir ella a demostrar que es más capaz que el hombre para que se le reconozca, porque si no, no se le reconoce, y siendo agredida además. Creo que nos falta mucho. Las mujeres siguen y seguirán luchando, y ojalá y más hombres nos incorporemos a esa lucha por la igualdad de hombres y mujeres en el ámbito cívico-político y en todos los ámbitos, en el laboral, en el cultural, en la misma familia, que no sea la que tiene que hacer las tareas difíciles, cotidianas, rutinarias, y además trabajar, y además estudiar, y además cuidar al marido y cuidar a los hijos, sino que esté en condiciones de igualdad. Esta lucha de las mujeres británicas en aquel entonces fue ejemplar, en primer lugar porque ya en aquellos entonces hubo mucha publicidad, ya los medios eran los medios de difusión eran más desarrollados, toda Europa se fue enterando de aquella lucha de las mujeres sufragistas inglesas, que no fueron las primeras en lograr ese derecho, pero sí fue el movimiento más sonado. El inglés impactó porque en otros países también se fue luchando por ello y se fueron logrando estos derechos. Antes ya, incluso antes del final del siglo aquel 1880 o 90, ya las mujeres en Nueva Zelanda y luego en Australia lograron el voto antes que las inglesas, pero no fue tan notoria su lucha. En el caso de las inglesas sí, por lo mediático que lograron, porque eran muy impactantes en su señalamiento de las cosas, llegaron incluso a apedrear aparadores para llamar la atención sobre su lucha, que no pasara inadvertida. Hacían marchas con pancartas, detenían a los parlamentarios para exigirles, hicieron grandes cosas, incluso una de ellas sacrificó su vida tratando de exhibir sus demandas en una manta, en un pedazo de trapo. La atropelló un caballo, una carrera de caballos en donde estaba el rey Jorge II y estaban las cámaras ya en aquel entonces del cine. Eso desató un proceso de amplia participación de la mujer británica, protestando porque no se les permitía votar. Y como digo, finalmente al concluir la Primera Guerra Mundial, 1918, se les reconoce. Tenemos proyectado para dentro de 15 días, también en el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, en Avenida División del Norte y Calle 23, y es una invitación abierta, la segunda de esta serie, la segunda película, es la lucha de la mujer en Estados Unidos por conseguir el voto. Esa lucha empezó también desde un siglo antes prácticamente. Ya en 1860 mujeres destacadas de Estados Unidos luchaban al mismo tiempo contra la esclavitud, por la liberación de los negros y por el derecho de la mujer a participar. Una curiosa mezcla, ¿no? Eran antirracistas. Todas las minorías, ¿no? Se juntaban. Era como si la mujer fuera minoría, que no es que minoría, no es en la mitad, y a veces un poquito más de la mitad actualmente. Claro. Pero vamos a abordar esta temática de Estados Unidos,
con esta película también muy buena, que se titula Ángeles con mandíbulas de acero. Mujeres que resistieron todas las agresiones, todas la burla de la sociedad machista estadounidense de aquellos entonces. Estoy hablando de principios del siglo pasado, que también tuvieron que presionar, hacer actos espectaculares, marchar frente a la Casa Blanca, frente al Capitolio en Washington, para exigir que se les reconociera ese primigenio derecho de ser igual que los hombres en tomar las decisiones. Esa también es muy buena película, con mucho material histórico, con personajes que arrancan el corazón de uno por ver cómo sacrificaban incluso o ponían en riesgo su matrimonio al andar en esa lucha. La relación con las hijas, con los hijos se les dificultaba, eran señaladas como vagas, como escandalosas, como las mujeres alborotadoras que no tenían otra cosa que hacer más que andar alborotando en la calle para lograr ese simple sufragio. Después, en un mes siguiente, vamos a tener una película relativa al proceso que se vivió en España para lograr el voto de la mujer allá por los años 30 del siglo pasado, en donde mujeres de los partidos más progresistas de España empezaron a pedir, a exigir que se les reconociera su derecho a votar y a ser elegidas. Lograron finalmente varias de ellas ser elegidas, y desde ahí, desde los cargos en que habían sido elegidas en el Poder Legislativo, empezaron a luchar en las Cortes para que se reconocieran estos derechos a todas las mujeres españolas. Fue finalmente hasta 1933, 32-33, que las mujeres en España logran que se registre en la ley que tienen derecho a votar y también a ser elegidas. Esto con el advenimiento además de la República Española, la Segunda República Española, en donde el rey agarra sus cosas y se va del país y deja en manos de los republicanos el gobierno. Es cuando se cambia esta ley, cuando irrumpe la mujer en la vida pública, casi siempre buscando beneficios para el conjunto de la sociedad, como es esta lucha de las mujeres, que no es solo por ellas. Finalmente, en el cuarto miércoles de este ciclo, esperamos tener ya los materiales suficientes para ver lo que ha acontecido en América Latina, en particular en México, pero en otros países también, en Argentina, básicamente, de la lucha histórica de la mujer por conquistar el derecho al sufragio. También con materiales muy interesantes, porque es una historia que en México poco se conoce. No tenemos a la mano una película tan buena como Las sufragistas o como Ángeles con mandíbulas de acero, que son películas muy bien trabajadas para transmitir ambientes y sentimientos de la época, pero sí tenemos materiales suficientes para hacer una cuarta presentación de esta serie del sufragio femenino. Eso es lo que tenemos proyectado ya con mucha precisión hasta ahora, Rolando. Son películas basadas en hechos reales, ¿no? Y vemos la crudeza, ¿no? de estas situaciones en aquella época y lo comparamos con lo que pasa, con lo que sucede ahora, ¿no? Y pues bueno, como bien dice, es cada miércoles, último miércoles de cada mes a las 6 de la tarde aquí en el Instituto Estatal Electoral. Así ¿verdad? Es, en la sala de sesiones del Instituto Estatal Electoral, sito en Avenida División del Norte, esquina con calle 21. Y frente al Teatro de los Héroes, cruzando la avenida. Y después de este ciclo que es del voto femenino, ¿qué otros temas se van a abordar aquí en este cine debate? Mire, el segundo tema será la discriminación, acompañado de dos temas hermanos de ese tema tan duro que es la discriminación, que es la desigualdad y la exclusión. Vienen siendo casi lo mismo y se intermezclan. ¿A qué se referirá esta temática? Por supuesto, a la discriminación racial, tan fuerte en Estados Unidos en aquellos años hace 2 y 3 siglos, pero todavía fuerte lo vemos
en Europa frente a los africanos que están tratando de llegar a Europa, en donde se está generando una corriente racista muy fuerte en contra de ellos por ser diferentes en la raza, señalados como negros, como morenos, como extraños. Pero también hay discriminación en nuestro país hacia los indígenas, hacia la gente que tiene el aspecto o el origen o las costumbres todavía de los pueblos originarios de América, que sin quererlo y sin saberlo los discriminamos todos los días en todas las formas posibles. No los consideramos iguales, no les damos oportunidad en trabajar, en educarse, en pertenecer a un club, en estar en cargos públicos. No los vemos, simple y llanamente, no están incluidos en nuestra vida social del México de hoy. Desde hace 500 años se les oprimió y se les excluyó y ahí siguen. A pesar de que se dice que no somos racistas, los mexicanos y los chihuahuenses en particular somos particularmente racistas, pero no nos damos cuenta de ello. Lo vemos normal, ¿no? Lo vemos normal. Entonces también a través de diversas películas, medios filmados, vamos a abordar este tema, no solo en relación a la raza, sino la discriminación en general a las personas que tienen preferencias sexuales u orientaciones diferentes. También se les excluye por ser diferentes en su decisión de personas. Se excluye también al pobre por ser pobre. Se excluye al que piensa distinto a una comunidad en general. Al que tiene una religión minoritaria se le discrimina, se le excluye. Somos civilizados, pero muy poco civilizados, porque no nos comportamos hacia los otros seres humanos como si fueran iguales a nosotros, sino como si fueran diferentes y además inferiores. Ese será el tema. También tenemos materiales filmados, pues películas de la época de la lucha contra la esclavitud en Estados Unidos, el caso muy paradigmático que se conoció, es un hecho real, de un barco de esclavos que se queda al garete en el mar, lo rescatan unos guardacostas norteamericanos cuando en Estados Unidos ya se había abolido la esclavitud, y entra un debate allí, bueno, estaba por abolirse, sobre todo en los estados del norte, un debate de si eran esclavos o no eran esclavos, muy interesante. Amistad se llama esa película hermosísima. Tenemos también materiales más recientes, materiales de la lucha en Selma, Alabama, por la igualdad de los derechos civiles en Estados Unidos, y también en Brasil, películas muy interesantes, y en otros lugares, y también en el caso mexicano y particularmente en el caso de Chihuahua. Licenciado, comentaba también que estos ciclos o estas películas se van a llevar a instituciones educativas. ¿Esto cómo va a ser? ¿Cuál es la programación para llevar estas citas a las escuelas? Mire, ahora que ya inician clases nuevamente los centros educativos, tenemos ya previamente, desde hace unos meses, concertados acuerdos con directivos de centros educativos, no solo en la ciudad de Chihuahua, en todo el estado, de educación media superior y superior, sobre todo de educación superior, para desarrollar actividades cívicas. Y una de ellas es el cine debate, que estas mismas series que estamos viendo en el instituto, las mismas, claro, en fecha diferente, en horario diferente, adecuado según cada centro educativo, se vayan presentando las mismas series y se vayan debatiendo. ¿Qué es lo que hace el instituto? Poner los materiales, poner la logística, coordinarse con la autoridad universitaria o de tecnológicos o de cualquier centro educativo, y además aportar algunos elementos del contexto de cada película, para que no sea simplemente una película, sino sea una enseñanza cívica, el contexto histórico, el contexto social, el contexto cultural en que es cada una de estos escenarios, y con eso provocar una discusión, un debate más rico que simplemente lo que se pueda comentar de la película, y con ello ir avanzando en sensibilizar, en interesar a jóvenes estudiantes, en este caso de los centros educativos, sobre esta temática.
Pero también vamos a ir a los auditorios municipales, a hacer lo propio, abierto al público, con el apoyo y en coordinación con autoridades municipales, para que el público en general pueda ir abordando estos temas. Esperamos que eso vaya creciendo, Rolando, que vaya acudiendo más gente, que la misma gente empiece a hacer reproducción de estos ciclos. Ahora es muy fácil, simplemente en Netflix o en algunos otros espacios de la televisión, por internet, se pueden ir viendo estas películas, se puede reunir 5 gentes, 10, 20, 15, 100 gentes, las que gusten, ver estas películas, tomar los materiales que ya el instituto habrá distribuido sobre cada uno de estos temas, la contextualización, y ya tenemos un cine debate en cualquier lugar del estado de Chihuahua. Pues muchas gracias, licenciado. Pues vamos a estar muy pendientes de la programación de estas películas, que son muy interesantes y que, como ya lo dijimos, son basadas en hechos reales, y es bueno entender y conocer estas historias también para conmovernos y pues para que se haga este análisis de lo que estamos haciendo también ahora, ¿no? Y de lo que se hizo. Pues muy agradecido, y esperemos acudir a la siguiente presentación de la próxima película. Lo estaremos anunciando nuevamente de que lo va a haber el próximo martes, si ustedes nos lo permiten, o lunes. Ya recordaremos las fechas, la hora de cuál es la siguiente ocasión. Muy bien, pues muchas gracias. Mi nombre es Rolando Nájera y fue un gusto estar con ustedes aquí en Espacio Electoral. Esto fue Espacio Electoral. Espacio Electoral, el programa del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Los esperamos en la próxima emisión por esta frecuencia universal.